Hola, buenas noches. Hoy vamos a tratar sobre el análisis crítico acerca de la inconstitucionalidad de la preferencia materna en la tenencia de los hijos, transversando la perspectiva del género. Como objetivo es realizar un video crítico donde el grupo número 3 va a hacer su siguiente exposición. De acuerdo a la sentencia que tenemos, la 2815 y IN 21, la Corte Constitucional declaró que por dos disposiciones del artículo 106, que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, CONA, concretamente establece una preferencia automática en la tenencia a favor de la madre, cuando no había un acuerdo entre ambas partes. Esto significa que ya no se puede presumir automáticamente que la madre tiene preferencia legal en la tenencia de los hijos menores de edad. La decisión debe analizarse en cada caso concreto, considerando principios constitucionales. Para poder hablar un poquito más sobre el tema, tenemos que entender que el principio de igualdad debe ser tanto para padre como para madre, dependiendo mucho de los casos, como sea el tema del divorcio o separación entre ambas partes. Entonces, la Corte consideró que dar preferencia a la madre simplemente por un género es una discriminación contraria a la igualdad ante la ley. Ambos padres tienen igualdad, derechos para la tenencia, sin presunciones basadas en roles tradicionales de género. Básicamente, debemos de entender que siempre en nuestro país se ha dado la tenencia a la madre en base a los datos prioritarios de los menores de edad o adolescentes. Compañeros, de acuerdo a estudiado sentencia, ¿cómo considerarían ustedes que debe de establecerse la ley para poder prevenir o cuidar a nuestros niños? Eh, Puedo intervenir. Bueno, en la postura que acabas de mencionar, muchas gracias por dar la introducción. Me gustaría dar la apertura. Si bien en la sentencia se fundamenta en principios constitucionales legítimos, su aplicación práctica genera profundas preocupaciones desde un enfoque de género y bioética de la protección y realidad social ecuatoriana. La igualdad formal entre progenitores no puede analizarse de manera aislada, sin considerar el contexto estructural de violencia y desigualdad que enfrentan muchas mujeres y sus hijos. En Ecuador, la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino más bien una realidad sistemática que se reproduce en el ámbito familiar y también en el ámbito judicial. En este contexto, la preferencia materna no constituye un privilegio injustificado, sino una medida de acción afirmativa orientada a proteger a mujeres y niños frente a las relaciones marcadas sobre todo por violencia, por control, por críticas, por un abuso marcado que sobre todo indaga a nivel psicológico, no solo físico, y hablamos también de la parte económica. Eliminar esta figura sin fortalecer previamente los mecanismos de protección puede convertir los procesos de tenencia en espacios de revictimización. Y eso es muy cierto, porque se cita muchas veces a los niños, que son quienes están por medio de recibir esta sentencia, para contar su historia una y otra vez, sin tomarse en cuenta esta revictimización de por medio, donde hombres violentos utilizan la custodia como herramienta de amenaza o control sobre la madre del niño o niña. Esto no solo afecta a mujeres, sino impacta directamente en la estabilidad emocional y psicológica de ambas partes. Además, el ordenamiento jurídico ecuatoriano carece de regulación clara sobre las tenencias compartidas, lo que genera vacíos legales y decisiones judiciales inconsistentes. Esa es la intervención por mi parte. Me gustaría darle paso a mi compañera Karina para que pueda dar su punto de vista también en medio de este debate. Gracias.
Buenas noches, compañeros, buenas noches. Pues la tendencia a potestad del menor a uno de los padres pueden en algunos de los casos ceder este derecho según lo establecido por la ley. Es por esto que al analizar esta sentencia no brinda igualdad de oportunidad a los padres, puesto que anteriormente se considera como derecho preferencial la tendencia a la madre, inclusive si verifica si estaba en condiciones de cumplir con su sentencia efectiva de los menores. Bien, en cuanto a mi postura, señor psicólogo, compañeros, buenas noches. Yo estoy a favor de la defensa de la sentencia y la eliminación de la preferencia materna. En este caso, la sentencia número 28-15 de la Corte Constitucional del Ecuador prácticamente representa un avance significativo en la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes al colocar en centro del análisis el principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 44 de la Carta Magna. Bien, esta decisión elimina la regla automática, la de la preferencia materna, que si bien surgió en el contexto histórico determinado, hoy resulta incompatible con los principios de igualdad y no discriminación. La tendencia no puede ser definida en función del sexo del progenitor, sino de su capacidad real para garantizar el desarrollo integral del menor, entendiendo este desarrollo como un proceso que abarca aspectos afectivos, emocionales, educativos y sociales. La Corte, por su parte, al declarar inconstitucional esta norma, reafirma que los niños y niñas son sujetos plenos de derechos y no objetos de protección subordinados a disputas parentales. Además, la sentencia fortalece el principio de corresponsabilidad parental, reconociendo que tanto el padre como la madre tienen iguales deberes en la crianza, cuidado y educación de sus hijos. Mantener una preferencia legal automática implicaba perpetuar estereotipos de género que asignan el cuidado exclusivamente a la mujer, invisibilizando la capacidad y responsabilidad del señor padre. Desde una perspectiva jurídica, podemos decir que esta decisión obliga a los jueces a realizar un análisis individualizado basado en pruebas técnicas, informes psicológicos y la escucha activa del niño conforme a su edad y madurez. De esta manera se evita la aplicación mecánica de la ley y se promueve una justicia más humana y acorde a la realidad familiar. Esta es mi postura, señor psicólogo. A continuación, Moisés Torres. ¿Qué tal, señor psicólogo? Buenas noches, compañero. Yo también tengo un punto de vista favorable de la declaración de inconstitucionalidad, porque estos aspectos destacan los avances en derechos humanos y la igualdad de género. Como primera postura o un punto a favor, promueve la igualdad y no la discriminación. La norma anterior violaba el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana, igualdad sin discriminación por género. Y al asumir que las madres son inherentes mejores cuidadoras debido a los roles estereotipados, la sentencia elimina esta discriminación indirecta. Como segundo punto, también tenemos la priorización del interés superior del niño, como mi compañero lo dijo, basada en el artículo 44 de la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño. La Corte enfatiza que los derechos de los niños, niñas y adolescentes priman sobre los intereses parentales. Como tercer punto, tenemos como combate a la violencia de género y protección contra la violencia vicaria. La sentencia reconoce la violencia de género como un evento extremadamente alarmante y establece parámetros para descartar amenazas de violencia física, psicológica, doméstica, económica o vicaria antes de asignar tenencia. Esto protege a las madres víctimas de violencia, ya que la norma anterior podía exponerla a riesgos si el padre usaba la custodia como herramienta de control. Esos han sido mis puntos favorables, ha sido la exposición del grupo número 3. Gracias, psicóloga. Me gustaría... Pero recordemos algo, que con esta decisión ha transformado el enfoque tradicional de la tenencia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que promoviendo una justicia familiar más equitativa constitucionalmente garantiza de entrada a los derechos de los niños de nuestros adolescentes, aunque su correcta aplicación dependerá siempre del compromiso de los operadores de justicia, quienes serán ellos que puedan velar
por la protección y la tenencia del niño a su progenitor, sea padre o madre. En estas prácticas basadas en prejuicio y aplicar de manera efectiva los principios constitucionales que nos establece la Corte. Muchas gracias por su atención. Esperamos que le haya gustado.